Bueno, supongamos que dice B. Si alguien sopla, se cae. No quiero tocar más. Estuvimos a punto de la catástrofe. La idea de hoy es... ¿Recuerdan la clase? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Recuerdan la clase cuando vimos los árboles multinomiales? En donde lo que intentamos hacer fue intentar replicar todo lo que habíamos visto en su momento para los árboles binomiales, para cuando teníamos, en vez de no dos estados, sino n estados, y por ende ya necesitábamos no dos activos, sino n activos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy es intentar hacer más o menos lo mismo, pero ahora en el contexto continuo. En sí, ¿a ustedes tienen impresos los papeles que les mandé? Sí, llegas a lugar ahí es una catástrofe. No, sí, pasa. Gracias. Ay, bueno. No pasa nadie por acá. Perdón. ¿A ustedes les llegaron las impresiones? ¿Sí? ¿Las pudieron imprimir? Habrán visto que hay como 150 fórmulas, capaz se asustaron con la fórmula. La verdad que es una clase conceptualmente no mucho más difícil que la clase de árboles multinomiales. ¿Sí? Que conceptualmente no fue un gran desafío aquella clase en el sentido de que intentamos hacer lo mismo que ya habíamos aprendido, con más variables. ¿Sí? En sí va a ser más o menos lo mismo, pero lo que sí tenía esta clase es que tiene mucho de escribir fórmulas, que son las mismas fórmulas 20 veces, entonces nos ahorramos las fórmulas ya teniéndolas escritas. ¿Sí? Lo primero que vamos a intentar hacer es un repaso del razonamiento que vimos, y vamos a intentar verlo un poquito de otra forma o razonarlo de una forma más conceptual, porque hasta ahora lo que vimos es, primero les di una fórmula, una metodología para evaluar derivados, ¿sí? Les dije que me crean, me creyeron, funcionó, en algún momento vieron una demostración, está bien, efectivamente se demostraba que esa fórmula servía. En esa demostración las cosas se terminaron dando como medio de casualidad. Mira, si se juntan los 18 teoremas, llegamos efectivamente a que al final replicamos el payoff del derivado. ¿Sí? Casi un milagro esa demostración. Lo que vamos a intentar hacer es intentar ver por qué todo esto se cumple de una forma más conceptual, porque si entendemos el concepto, después tenemos más claro qué es lo que tenemos que extrapolar para cuando tengamos no dos activos, sino n activos. ¿Sí? Así que bueno, arranquemos. ¿Qué es lo que vimos? Si tenemos un activo que se mueve de esta forma y un bono que se mueve de esta forma, ¿sí? Se puede replicar cualquier derivado. ¿Sí? Vamos a intentar decir de otra forma un poco el razonamiento que vimos en su momento. Lo primero que hago acá es calcular el diferencial de b de t, que es simplemente derivar con respecto a t, y me cae r y me queda el diferencial de b de t igual a la r por r t diferencial de t. ¿Sí?
es algo que vamos a necesitar después. Y es mejor tenerlo fresco. También simplemente recordar el Z. El Z era tomar el árbol o el proceso del activo y dividirlo por el proceso del bono. ¿Sí? En este caso nos quedaba simplemente esto debido a la RT, me quedaba el menos R acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era, nos creamos un W moño nuevo, que era igual a un WT más una cosa por tiempo. ¿Sí? Y esto se podía escribir también como que el cambio en W moño era igual al cambio en WT más tita. Ah, gracias. Más tita por cambio de tiempo. Sí, lo vi aproximarse y corrió peligro su vida. El cambio en W moño es el cambio en W más tita por el cambio de tiempo y esto lo corríamos para acá, en fin, esto lo hicimos varias veces. ¿Sí? Un poco vamos a entender de otra forma por qué hacíamos este cambio, si bien más o menos a lo largo de las diferentes clases se fueron dando pistas y quizás ya tienen una idea clara, quizás no. Muy probablemente no de la forma conceptual que lo vamos a ver ahora. Esto es otra forma de escribir el SDT. Ahora lo que decimos es SDT más un cachito, ¿sí? Es igual al SDT por el factor que me lleva de T a T más un cachito. ¿Sí? Pero hasta ahora no hay nada nuevo. El razonamiento empieza acá, a ver si lo logro explicar. Acá lo que tenemos es logaritmo de SDT más un cachito dividido de SDT. ¿Sí? Hicimos este dividido este. Y calculamos el logaritmo. ¿Me siguen? Hicimos este dividido este, calculamos el logaritmo y me queda que es igual al logaritmo de esto. ¿Sí? El logaritmo de esto es directamente el exponente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá tengo el exponente, acá tengo el logaritmo de S dividido S. ¿Sí? Y lo que hicimos fue elevarlo al cuadrado. Elevamos al cuadrado acá y es lo mismo que elevar al cuadrado acá. ¿Me siguen? ¿No tendríamos que elevar el logaritmo al cuadrado? Sí, quise elevar el logaritmo al cuadrado. Ah. ¿Sí? Con esto quise decir que tomo todo el logaritmo y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Hasta acá es solo álgebra, ¿me siguieron? ¿Sí? Y para elevar al cuadrado tenemos que hacer el cuadrado del binomio. ¿Sí? Me va a quedar términos que están con diferencial de t al cuadrado, términos que están con diferencial de t y diferencial wt, y términos que están con diferencial wt al cuadrado. ¿Sí? Con los términos que están con diferencial de t al cuadrado, ¿qué solemos hacer? Los solemos eliminar, pues decimos que son despreciables con respecto a diferencial de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y los términos que están con diferencial de t y diferencial wt, o sea, que están con diferencial de t por diferencial wt, ¿qué solemos hacer? También los solemos eliminar. ¿Sí? Porque en relación a diferencial de t, también ese término es muy chiquito. O sea, aplicacito. Sí. Dejen de sonarse de nariz. Es que en cualquier momento el proyector se muere y no, por media hora no responde.
para ver si son diferenciales de aplicación. Sí, o hago el mismo razonamiento que dice Vanito, lo comparo con diferencial de t y me fijo si converge a 0 o no. ¿Sí? Y ahí lo que habíamos hecho es los términos me quedan multiplicados por diferencial de t por diferencial doble de t, también lo habíamos eliminado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el único término que nos quedaba era el término que quedaba multiplicado por diferencial doble de t al cuadrado. ¿Sí? Que en este caso es este que está acá. Sería sigma cuadrado por diferencial w al cuadrado, cuando desarrollemos el cuadrado de binomio. ¿Sí? Y donde decía diferencial w al cuadrado, ¿qué poníamos? Diferencial de t. Esto es lo que nos quedó acá. ¿Sí? Lo que decimos es, este cuadrado es un montón de cosas, de acá lo único que consideramos que no es despreciable es sigma cuadrado por diferencial de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos una más para abajo. Y ahora lo que hice fue partir de acá y digo diferencial de WT también lo puedo escribir así. ¿Sí? Diferencial de WT también lo puedo escribir así. Diferencial de doble demonio menos tita por diferencial de t. Porque diferencial de doble demonio me lo inventé así, justamente. Entonces donde dice diferencial WT, acá pongo esto. ¿Está bien? Donde acá dice diferencial WT, pongo esto. ¿Sí? Conclusión, me queda esta otra expresión. Creo que los que le mandé yo no tienen el sigma. ¿No? Yo le hice esta corrección y le agregué 2 slides al final que tienen un ejemplo práctico. Pero lo hice ayer a la noche, así que no. ¿Se entiende cómo pasamos de acá a acá? ¿Sí? Simplemente álgebra. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Y acá lo mismo. Perdón, acá debíamos hacer otra cosa. El supuesto P, ¿cuál era? El supuesto P era agarrar y hacer de cuenta que W era un proceso browniano. ¿Sí? Y eso, por ende, diferencial W es normal con media cero. ¿Sí? Y el supuesto Q, ¿cuál era? Era hacer de cuenta que diferencial W demonio era normal con media cero. Y diferencial W no. ¿Sí? Entonces, tomando esta expresión, podemos hacer de cuenta que estamos en el supuesto Q o en la medida de probabilidad Q. ¿Sí? Podemos desarrollar el cuadrado y por más de que estamos suponiendo otra cosa, esto me queda igual. Porque por el mismo razonamiento. ¿Sí? Voy a tener términos que se multiplican por diferencial de t al cuadrado, términos que se multiplican por diferencial de t y diferencial de w. Todos esos los elimino, no son despreciables, y voy a tener un único término que me va a quedar multiplicado por diferencial w al cuadrado. ¿Cuál es ese término? Sigma al cuadrado, diferencial w al cuadrado. ¿Sí? Y diferencial w al cuadrado lo transforma en diferencial de t. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Ahora lo que vamos a ver es qué significa conceptualmente esto. Fíjense que acá y acá no solo hicimos un cambio de variables, sino que además dijimos pensemos las cosas distintas. Esto pensémoslo como si estuviéramos en las probabilidades P y esto pensémoslo como si estuviéramos en las probabilidades Q. ¿Sí? Y dijimos, en ambos casos, si calculo una especie de variación cuadrática del logaritmo de las divisiones, ¿sí?, del valor del activo, en ambos casos me da constante al cuadrado por diferencial de t. ¿Sí? Es como que agregarle esta tendencia, una tendencia
menos tita al proceso browniano, no me cambió la variación cuadrática del logaritmo de la evolución de SLT. ¿Sí? Yo cambié mi forma de pensar. ¿Sí? Yo antes decía que W era un proceso browniano, ahora digo que no lo es, que tiene una tendencia menos tita. Y cuando hice esta cuenta, cuando le calculé la variación cuadrática al logaritmo del cambio de S, la variación cuadrática me dio lo mismo. ¿Sí? No estoy queriendo decir nada más allá de lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando escribimos todas estas cosas con diferenciales y demás, nos estamos olvidando, estamos prescindiendo de todas las formalidades que en su momento vimos. En realidad estas cosas, cuando están estas igualdades, no es que se cumple siempre, sino que se cumple con probabilidad 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el supuesto P, si hacemos esta cuenta, agarramos el activo, lo dividimos por el activo anterior, hacemos logaritmo y le vamos al cuadrado, con probabilidad 1 nos da igual a esto. O en realidad habría que expresarlo con integrales y demás, pero conceptualmente, ¿sí? Un cambiecito con probabilidad 1 nos da igual a esto. ¿Sí? Y en el supuesto Q, es decir, suponiendo otra cosa, hacemos el cambio en S, lo dividimos, aplicamos logaritmo, le damos al cuadrado, ¿sí? Y con probabilidad 1 nos da esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo único que hice fue agregarle, recuerden que acá está el concepto de con probabilidad 1. ¿Sí? En realidad esto es igual a esto con probabilidad 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es otra forma de pensar el tema del cambio entre probabilidad P y probabilidad Q. Lo que hicimos es cambiar nuestro supuesto de probabilidad, pero lo que estamos dejando invariante es cuáles son los escenarios que tienen probabilidad 1 de ocurrencia. Acá, lo que tiene probabilidad 1 de ocurrencia son todos aquellos escenarios donde la división del activo con respecto a ayer, logaritmo elevado al cuadrado, me da sigma cuadrado a diferencial de t. Y acá, los mismos escenarios del activo también tienen probabilidad 1 de ocurrencia. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, no estoy, cuando hago este cambio en las probabilidades, no estoy cambiando las cosas que tienen probabilidad 1 de ocurrencia. ¿Sí? Esto es como cuando estábamos en los árboles binomiales, ¿sí? Para que se intente empezar a ver una analogía finalmente entre los árboles binomiales y el modelo continuo, que nosotros teníamos un árbol que tenía unas probabilidades P y decíamos vamos a cambiarla por unas probabilidades Q y con estas probabilidades Q es más cómodo trabajar. ¿Sí? Y lo que cambiamos era la probabilidad de ocurrencia de estas trayectorias, pero no cambiamos las trayectorias que eran posibles. ¿Sí? Es como que en este paso estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Estamos cambiando, no estamos cambiando las trayectorias que tienen probabilidad 1 de salir del activo. ¿Sí? Lo único que estamos cambiando es de esas trayectorias que tienen probabilidad 1 de salir, cuáles son más probables y cuáles son menos probables. ¿Sí? O sea, otra forma de verlo es, esto lo que nos dice es, si vos tomás el activo y lo dividís por S de t y haces el cuadrado del logaritmo, esto te da sigma cuadrado por diferencial de t. Acá tengo una trayectoria posible del activo, ¿sí? Si yo le calculo, si yo agarro esta trayectoria, supongamos que agarro esta trayectoria, hago este dividido de este, logaritmo elevo al cuadrado, este dividido de este, logaritmo elevo al cuadrado y demás, ¿sí? Más o menos en promedio me debería dar sigma cuadrado por diferencial de t. ¿Sí?
esta otra trayectoria, más o menos lo mismo. ¿Sí? Todas las trayectorias que se muevan con un nivel de aleatoriedad más o menos similar, cuando les haga la cuenta me va a dar esto. ¿Sí? Todo este conjunto de trayectorias que cuando les haga esta cuenta me va a dar esto, tiene probabilidad 1 de ocurrencia. Ahora, esta trayectoria, ¿sí?, ya no está dentro del conjunto este que está acá. No está dentro de los escenarios que cuando les hago esta cuenta, entonces intento calcular esta especie de variación cuadrática, me da sigma cuadrado por diferencial de t. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago este cambio, lo que estoy diciendo es, estas trayectorias son las que siguen teniendo probabilidad 1 de ocurrencia. Voy a dejar inalterado eso. ¿Sí? Y lo único que voy a hacer es cambiar las probabilidades particulares de esos escenarios que tienen probabilidad 1 de ocurrencia. ¿Sí? Y de vuelta. Ahí está la analogía con lo que hacíamos acá. No cambiábamos las trayectorias, sí cambiamos las probabilidades de esas trayectorias. Ahora le agregamos una vueltita más. No cambiamos las trayectorias que tienen probabilidad 1 de ocurrencia, sí cambiamos las probabilidades de esas trayectorias. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Y cómo se logró eso? Se logró haciendo que este cambio lo único que haga es cambiar la tendencia del W. Si yo hubiera dicho que el diferencial W monio es θ por diferencial de t, y acá hubiera puesto lambda por diferencial W de t, se me podría haber ocurrido. Si el día que caí con esta fórmula, podría haber caído con cualquier otra. Por ejemplo, esta. Acá yo tendría, cuando hubiera despejado el diferencial W de t, esto me hubiera quedado dividido por lambda, y esto me hubiera quedado dividido por lambda. ¿Sí? Y acá esto me hubiera quedado dividido por lambda, y esto me hubiera quedado dividido por lambda. ¿Sí? Y acá hubiera tenido sigma sobre lambda elevado al cuadrado. ¿Sí? Es decir, hubiera cambiado las cosas que tienen probabilidad 1 de ocurrencia. Es como que hubiera cambiado las trayectorias con las que trabajaría. ¿Sí? Es como que hubiera dicho en el árbol binomial, no solo voy a cambiar las probabilidades, sino que además voy a trabajar con estas trayectorias. ¿Se entiende? Por eso es que al W monio solo le agregamos tendencia y no le agregamos volatilidad. ¿Sí? Porque estaríamos cambiando las cosas que tienen probabilidad 1 de ocurrencia. ¿Me siguieron? Entonces, esto un poquito se había dicho en el teorema, cuando se vio el teorema de Gilsanov y en otras clases. Ahora capaz es un poco más claro. Yo puedo cambiar la tendencia de lo que considero el proceso browniano, ¿sí? Y no estoy cambiando los escenarios que tienen probabilidad 1. Por lo que si yo lo que quiero es replicar
¿sí? Armar una estrategia que replique sobre todos los escenarios que tienen probabilidad 1, me es indistinto trabajar con una media mu o con una media mu menos tita, me da lo mismo, ¿sí? Porque los escenarios que tienen probabilidad 1 de ocurrencia son siempre los que me cumplen con esto, ¿sí? Entonces, como me da lo mismo, o sea, como me da lo mismo a esos efectos, a los efectos de armar algo que me replique en todos los escenarios que tiene probabilidad 1, como a esos efectos me da lo mismo trabajar con la tendencia original o trabajar con otra, trabajo con una tendencia, o sea, le cambio la tendencia, le agrego un tita, ¿y qué tita le agrego? Uno que me quede cómodo, ¿sí? Del mismo modo que cuando teníamos el árbol binomial, ¿sí? Y en la primera clase dijimos, esto se resuelve con sistema de ecuaciones. En la segunda dijimos, ¿para qué utilizamos las probabilidades en los sistemas de ecuaciones? Para nada. Conclusión, me da lo mismo, siempre que no cambie la forma de las trayectorias, me da lo mismo trabajar con unas probabilidades originales o trabajar o suponer que hay otras. ¿Sí? Entonces lo que hago es trabajar, inventar unas que me queden cómodas. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo. Estamos cambiando las probabilidades, trabajar con unas que nos queden cómodas, y al cambiar las probabilidades nos estamos asegurando que no estamos cambiando los escenarios sobre los que queremos replicar. ¿Se entiende? Entonces, al cambiar el tita, al poner un tita distinto de 0, estamos cambiando las probabilidades. Y al no poner una constante acá, no estamos cambiando las trayectorias. Estamos evitando cambiar las trayectorias sobre las que vamos a replicar. ¿Se entendió? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguieron? Bien, entonces nosotros vimos que trabajamos con este tita. ¿Por qué con este tita? Porque nos queda cómodo. ¿En qué sentido nos queda cómodo? En el mismo sentido que nos queda cómodo trabajar con las Q en los árboles binomiales. De hecho, fijémonos. Nosotros dijimos, si le agregamos este tita al WT o al diferencial de WT y hacíamos toda esta vuelta y demás, el ST nos queda escrito de esta forma. ¿Sí? S de 0 por E a la R menos un medio sigma cuadrado T más sigma doble demonio. ¿Sí? Y el Z de T nos quedaba escrita de esta otra forma. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que restándole un R. ¿Sí? O sea, dividiendo por E a la RT. ¿Me siguen? Se ve ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ay, no sé si estoy grabando. ¿Y qué es lo que pasa si trabajamos con esta fórmula? Que de vuelta, como digo siempre, cambiar la fórmula en sí no cambia nada. Cambia cuando agarramos y decimos, y además voy a hacer de cuenta que en realidad doble demonio es un proceso browniano. ¿Sí? Ahí termina de cambiar. Si trabajamos con esa lógica, en donde doble demonio es un proceso browniano, y si aplicamos el teorema de Ito sobre esto, sobre el de arriba, ¿qué tendríamos que hacer? Derivada de S con respecto al tiempo, ¿sí? Me da R menos un medio sigma cuadrado por todo esto, ¿sí? Más un medio derivada segunda de S con respecto a W, ¿sí? Más un medio derivada segunda de S con respecto a W. Cuando hago derivada doble S con respecto a W me cae 2 veces sigma, ¿sí? Me queda menos un medio sigma cuadrado de acá
poner más un medio sigma cuadrado acá, se me cancelan los sigmas, me queda simplemente R por diferencial de T en la tendencia. ¿Sí? Y en la volatilidad me queda derivada de S con respecto a W, que me cae el sigma y me queda ST. Sigma por ST diferencial W más T. ¿Estamos de acuerdo? Es aplicar el teorema de Ito tal como lo conocemos. Y si lo hacemos sobre Z, nos queda más lindo todavía, por decirlo de alguna forma. En el sentido de que cuando hacemos la derivada con respecto a T y después un medio derivada segunda con respecto a W, nos desaparece el término de tendencia. ¿Sí? Hacemos derivada de Z con respecto a T, me cae el menos un medio sigma cuadrado. Y un medio derivada segunda S con respecto a W, me queda un medio y me cae dos veces el sigma. ¿Sí? Un medio sigma cuadrado. Menos un medio sigma cuadrado, más un medio sigma cuadrado. ¿Sí? Nos quedamos sin tendencia. ¿Sí? ¿Qué implicaba que algo no tenga tendencia? Martingala. Martingala en términos cotidianos, ¿qué significaba? Yo espero que mañana valga Z lo mismo que vale hoy. O espero que la variación sea cero. ¿Sí? O sea, ¿qué cambio le hice? Le hice el mismo cambio a las probabilidades que le hacía en los árboles binomiales. Ponía unas probabilidades que hacían que yo esperara que Z no varíe con el tiempo en el árbol binomial. Y acá hicimos lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguieron? O sea, al no ponerle lambda, no cambié los escenarios, no cambié las trayectorias sobre las que quiero replicar, y con ese tita en particular, dije, con este tita, Z en promedio no varía. ¿Sí? La variación de Z en promedio es cero. ¿Me siguen? Esas son las dos restricciones que tiene que tener el cambio de probabilidad. Que son las mismas dos que el árbol binomial, nada más que la primera, el tema de no cambiar la trayectoria, como que estaba implícita, estaba escondida en los árboles binomiales. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en los árboles binomiales? Esta es una fórmula que habremos visto hace 1.000.000 de años. No importa mucho cómo llegábamos acá, pero la lógica era en algún momento calcular una esperanza según Q de esto, acá nos queda lo que nosotros utilizamos para evaluar el derivado, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que era igual a EDS. EDS, ¿qué era? Era el valor del derivado en términos de bonos, ¿sí? ¿Cuántos bonos vale el derivado? ¿Sí? Más la esperanza según Q de esta cosa espantosa que quedaba acá, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos? ¿Y qué es lo que decíamos? Inventémonos las Q de forma tal de que esto me desaparezca. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos? ¿Qué Q nos inventábamos? Lo que dijimos antes. Las Q, si nosotros trabajamos con las Q, con las que en promedio Z no varía, esto me desaparecía. Y simplemente me quedaba que esta cuenta tenía que coincidir con el valor del derivado en términos de bonos. Ese era el razonamiento. ¿Sí? ¿Repito o me siguieron? ¿Repito? En algún momento llegábamos a esta ecuación con todo un razonamiento, no importa, pero lo que nos decía es que si hacíamos esta cuenta nos da igual a EDS más la esperanza
de esto. Ese era el valor del derivado en términos de bonos. ¿Sí? Y esta era una cosa que nos sobraba. ¿Cómo nos deshacíamos de esa cosa? Decíamos, bueno, dado que tenemos como grado de libertad las Q que elegimos, elijamos unas Q que hacen que esto desaparezca. ¿Cómo hacíamos? Y nos dimos cuenta que si trabajamos con las Q que hacen que el Z en promedio no varíe, esto me desaparecía. ¿Sí? Por eso nos inventamos esa Q. Y entonces automáticamente me queda demostrado que ds, el valor del derivado en términos de bono, es igual a esta cuenta. ¿Sí? Y por ende, BDS por EDS es igual a BDS, será igual a BDS por esperanza según Q de todo el paréntesis. ¿Sí? Ahí terminado el razonamiento. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esto es la lógica del modelo discreto. ¿Sí? Bueno, en el tiempo continuo nos pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que teníamos arriba en términos de sumatoria se transforma en una integral. ¿Sí? La sumatoria esa, ¿recuerdan qué representaba la sumatoria esa? Más o menos sí. ¿Cuánto ganábamos en términos de bono por cada una de las carteras que teníamos en cada uno de los momentos del tiempo? ¿Sí? Recuerdan que teníamos ganancia en términos de bono solo por el lado del activo. Por el lado de los bonos no, porque si tengo un bono sigo teniendo un bono. Naturalmente, ¿cómo se expresa esto en el tiempo continuo? Y bueno, acá no es que hago una compra en cada nodo. Tengo que hacer una compra en cada instante. Entonces, es lo mismo, nada más que tengo que decir que lo hago infinitas veces. Es forma de integral. ¿Sí? Cantidad de activos que tengo por la variación de Z que tengo. Más cantidad de activos que tengo al instante siguiente por variación de Z que tengo. Y así. ¿Sí? ¿Me siguen? Aplicamos esperanza a ambos lados de la ecuación. Y nos queda que esto es igual a esta otra cosa. Me quedaría todo demostrado si logro eliminar esto. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para eliminar esto de acá abajo? Pareciera, ¿sí? O es exactamente el mismo razonamiento, tendría que trabajar con la probabilidad de Q que hace que la variación de Z esperada sea igual a 0. ¿Sí? Es exactamente el mismo razonamiento. ¿Sí? Si ven el razonamiento que hemos hecho en el tiempo discreto, se puede aplicar de la misma manera. Al menos intuitivamente. ¿Sí? Algún tecnicismo matemático, alguna de esas cosas que no le importan a nadie, es probable que exista, pero el concepto es ese. ¿Sí? Si trabajo con las probabilidades Q que me cumplen las que Z no varíe, esto desaparece y naturalmente esta cuenta tiene que ser igual al valor del derivado en términos de bono. ¿Sí? El corolario de todo esto es bueno, pareciera que con independencia del modelo, yo acá trabajamos con este modelo, con independencia del modelo lo que tengo que hacer es agarro el proceso browniano, le cambio la tendencia y se le cambio de forma tal de que esto en promedio no varíe, y con ese nuevo modelo calculo esta esperanza y obtengo el valor del derivado. ¿Sí? Pareciera que lo que obtenemos como corolario es eso. Nos está empezando a dar una idea de cómo tendríamos que actuar en caso en que tengamos otro modelo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Preguntas? No. ¿Sigo? Bien, acá lo único que estoy haciendo es repetir todo lo que ya vimos porque no entraba. Sí, acá hay un par de pasitos para comentar. Acá a la izquierda voy a poner todo lo que ya vimos, ¿sí? No voy a explicar nada nuevo, ¿sí?
Y a la derecha lo quiero generalizar un poquito. S de t es igual a esto, diferencial de S de t es igual a esto otro, ¿sí? A partir del teorema de Ito. ¿Me siguen? S de t es igual a esto, diferencial de S de t es igual a esto otro, aplicando el teorema de Ito. ¿Sí? Este más un medio sigma cuadrado, acá lo que digo es, me molesta, me enchastra la fórmula, simplemente eso. Lo que está mal en términos de nomenclatura. Pero dije, a todo esto, para simplificar, a todo esto llamémosle mu. ¿Sí? Para simplificar. Tendría que haber utilizado otra letra. ¿Sí? Pero me pasa que después la letra habitual que se utiliza es mu. Entonces, bueno, sepamos que acá hicimos... estamos fallando en términos de la letra que utilizamos. Tendríamos que utilizar otra letra. No sé, M, lo que sea. Bueno. Y tenemos el bono que cambia de esta manera. Fíjense que acá estoy partiendo al revés. Si a mí me dicen que el bono cambia de esta manera, yo puedo descubrir que el bono en realidad se mueve de esta forma. ¿Sí? Y este B de t igual a E a la RT, lo escribo así. A ver si no están muy en desacuerdo. B de t igual E a la integral entre 0 y t, R por diferencial de S. R es una constante. ¿Sí? La integral entre 0 y t de R por diferencial de S, ¿cuánto da? R por t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Nadie se enoja. ¿Sí? ¿Por qué hago este cambio? Porque ahora lo que vamos a generalizar es qué es lo que pasa cuando este mu, este sigma, esta R ya no son constantes, sino que son cosas que pueden variar con el tiempo. Son procesos estocásticos cualquiera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, y dijimos, ponemos un doble demonio. El doble demonio que nos conviene utilizar es con un tita definido de esta manera. Acá, fíjense que en vez de escribir mu más un medio sigma cuadrado, me quedo mu, porque absorbí dentro del nuevo mu más un medio sigma cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? No cambié nada hasta acá. Si donde dice el diferencial de W de t, de vuelta, pongo tita de t de este lado, donde dice el diferencial de W de t, pongo lo que me queda de este lado. Acá, en vez de diferencial W de t, me va a quedar el diferencial W de demonio, y se me va a haber agregado un tita por sigma acá adentro. ¿Sí? Estoy haciendo el cambio algebraico que hacemos siempre. ¿Sí? Reemplacé el diferencial de W por diferencial de W demonio en esta expresión y llegué a esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Y donde dice tita puse esto y llegué a esto, que es lo que habíamos llegado antes. ¿Me siguen? Y lo que era mejor con esta fórmula, con esta forma de manejar las cosas, el cambio en Z no tenía término de tendencia, solamente tenía parte de volatilidad, con eso lográbamos lo que dijeron ustedes, se transformaba Z en una martingala, esperábamos no varíe, etc. ¿Sí? Fíjense una cosa, antes de seguir me olvidé de comentarlo antes. Así como con este cambio
Z no, esperamos que no varíe. En relación a S, si miramos solo esta parte, el cambio que esperamos que haya en S es el mismo cambio que esperamos que haya en el bono. ¿Sí? Es como que el bono y S tienen la misma tendencia. ¿Sí? Es razonable, porque si nosotros decimos, esperamos que S no cambie con respecto al bono, lo razonable era que S y el bono tengan la misma tendencia. ¿Sí? Bueno, nos quedó acá algo que era razonable que ocurra. ¿Sí? Que S y el bono tengan la misma tendencia. Porque así parece razonable que efectivamente S con respecto al bono esperamos que no cambie. ¿Me siguen la lógica? Bueno, y con todo esto logramos el truquito este. ¿Sí? Bien, la primera extrapolación que vamos a hacer, ¿sí? Después al final, dentro de 20 minutos, vamos a ver un ejemplo. La primera extrapolación que vamos a hacer es ¿qué pasa cuando el activo ya no se mueve de esta forma sencilla, sino que se mueve de otra, de cualquier otra? ¿Sí? En donde el mu que tenemos acá ya no es determinístico, ya no es una constante, sino que es algo que cambia con el tiempo. Puede ser una función del tiempo, puede ser un proceso estocástico, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Y lo mismo el sigma. El sigma puede ser cualquier cosa, una función del tiempo, un proceso estocástico cualquiera. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que vamos a ver en mitad de demostración, un tercio de demostración, un tercio de razonamiento y un tercio de intuición. ¿Sí? Pensemos cómo tendríamos que extrapolar todo esto en este nuevo contexto. Cuando digo este nuevo contexto, además lo que tenemos es esto de novedoso, en donde, bueno, ya el bono, ya la tasa de interés del bono tampoco es algo que está fijo, sino que es algo que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Y puede cambiar como una función del tiempo, o puede cambiar como una función del tiempo y del proceso browniano que mueve todo en nuestro modelo. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, en este nuevo mercado, ¿cómo tenemos que cambiar todas estas cosas? ¿Siguen? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Bien. Acá lo que hice fue, de alguna forma, resolver esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? De hecho, si nosotros diferenciamos B de T, a partir de esta expresión, lo que hacemos es llegar a esta expresión. ¿Sí? En realidad, lo que correspondería es escribir esto así. Más integral de 0 a T de 0 por diferencial de WT. ¿Sí? Para ser más explícito. Y esto es igual a E, lo voy a escribir a la A sub T. ¿Sí? Donde A sub T es igual a estas dos integrales. ¿Sí? Y el diferencial de A sub T, ¿a qué es igual? Si yo les digo que A de T es igual a estas dos integrales.
¿Cómo cambia A cuando cambia el tiempo? Cuando pasa el tiempo. Tiran, no importa. Se me agrega un cachito de integral que se me agrega un RS por diferencial de S y se me agrega un 0 por diferencial de W. ¿Sí? Diferencial de A de t es igual a R de t por diferencial de t más 0 por diferencial de W de t. Esto es lo que se me agrega cuando pasa una unidad de tiempo, se me agrega esto en las dos integrales. ¿Sí? RDS. Es que escribí diferencial de A de t. Si hubiera escrito diferencial de A de S, acá hubiera escrito R de S. No digo por cómo está ese R antes. Sí, es un tema, es indistinto. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos quedó una cosa como las cosas que nos quedaban en el teorema generalizado de Ito. Tenemos una función de un proceso estocástico y el tiempo. El proceso estocástico, conocemos la forma diferencial. Vamos a aplicar el teorema generalizado de Ito, aplicamos todas las derivadas y demás. Si aplicamos todas las derivadas, vamos a esto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Que además, bueno, está bueno que hayamos llegado a esto y a esto, porque parecían las formas naturales para generalizar estas dos cuentas que están acá. Bueno, si yo quiero que la tasa sea variable, donde dice R pongo R de t y punto. ¿Sí? Y si yo quiero acá que la tasa sea variable, lo que se capitaliza de 0 a 0,1 que sea con la tasa de 0, lo que se capitaliza de 0,1 a 0,2 que sea con la tasa de 0,1 y así. ¿Sí? Es lo que nos quedó. ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Dónde sale la BDT? ¿Cuál? La del 12. 12. ¿Esta? Sí. Lo que digo es, tenemos un activo que se mueve de esta forma, Ah, por ¿sí? supuesto. Y tenemos un bono que se mueve de esta forma. Sí. De vuelta, cuando yo pongo estas fórmulas, como siempre les digo, lo que quiero que vean es el Excel que está detrás. ¿Sí? Acá alguien me tiene que decir cuál es el mu de t, cuál es el sigma de t, me tiene que decir de dónde arranco. Y me puedo armar todo esto. ¿Sí? Y lo mismo acá, alguien me tiene que decir cómo armo la tasa. R de t es, no sé, voy a poner absolutamente cualquier cosa. Coseno de t por W de t. ¿Sí? Lo que sea, la fórmula que sea. Y alguien me tiene que decir el b de 0. ¿Sí? Y acá lo que dijimos es, bueno, pero en realidad es más fácil, porque esta ecuación que está acá se puede resolver y me daría esto. Entonces simplemente agarro b de 0, ¿sí? Y para llegar al b de 0,1 lo hago b de 0 por e a la r de 0 por 0,1. R de 0 es R de S y 0,1 es el diferencial del tiempo. Si quiero llegar al b de 0,2, tengo que tomar el b de 0 y hacer e a la r de 0 por 0,1 más r de 0,1 por 0,1. ¿Sí? Que es lo mismo que capitalizar dos veces. ¿Sí?
¿O es lo mismo que tomar el anterior y capitalizarlo por esto? ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos antes, lo único que la R va variando con el tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa sería la forma de escribirlo en un Excel. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá? Bien, la pregunta es, en este mercado, en donde ya el activo se mueve de esta manera y el bono se mueve de esta manera, donde las cosas son más complicadas, ¿cómo tenemos que hacer para evaluar? Bueno, hagamos lo mismo que hicimos acá. Inventémonos un nuevo proceso browniano en donde le agregamos una tendencia. ¿Sí? Esa tendencia ahora lo que decimos es una cosa que puede ser variable. Dado que todo es variable, la tendencia que tenemos que agregar es algo que puede ser variable. ¿Se entiende? ¿Cómo me invento esa tendencia? Me la invento con esta cuenta, que es la misma que la que teníamos acá. ¿Sí? ¿Y qué lógica cree que persigue hacer esa cuenta? ¿Qué estoy intentando buscar haciendo esa cuenta? Dale. Las probabilidades que hagan que después se me transformen. Sí, exactamente. Lo que quiero es, lo que yo voy a conseguir haciendo ese cambio, es que cuando piense que W moño tiene media cero, el cambio Z va a tener media cero. O dicho de otra forma, el cambio en S va a tener tendencia igual a la tasa del bono. Son las dos formas de verlo. ¿Sí? Si yo hago este cambio, me pasa esto y me pasa esto. ¿Se entiende? O sea, me pasan las dos cosas que quería originalmente. Por un lado, no le estoy poniendo ningún lambda acá, por ende no estoy cambiando las trayectorias sobre las que quiero replicar. Y por otro lado, Z, como dicen ustedes, se me transformó en una martingala. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y me pasa, haciendo estas cosas, me pasa lo mismo que me pasaba antes. ¿Sí? Como yo digo, tomo cuánto vale hoy la estrategia que replica el payoff del derivado en términos de bonos. Y le sumo lo que voy a ganar de hoy a mañana en términos de bonos, lo que voy a ganar de pasado a pasado. Y así. Y calculo las esperanzas. Si calculo la esperanza con esta probabilidad, en donde supongo que esto no varía, ¿qué me ocurre? Esto que está acá me desaparece. ¿Se entiende? Sí, el 17 no varía. Si hago de cuenta, más que estoy en la ecuación 17, si en la ecuación 17 hago de cuenta que doble moño es un proceso browniano que no tiene tendencia, Sí. ¿sí? Entonces, esta cuenta, cuando haga esta cuenta, me va a dar esto. ¿Sí? Y esta es la cuenta que tendría que hacer para llegar al valor del derivado en ausencia de arbitraje. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Sí? Todavía no les di un ejemplo. Yo les estoy diciendo es, el día que me presento un modelo de este estilo, ¿qué cambio tenemos que hacer en las probabilidades? Tenemos que hacer de cuenta que el activo se mueve con tendencia R, o que el Z se mueve con tendencia 0. Y
y haciendo ese supuesto tenemos que calcular la esperanza, la misma de siempre. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Bueno. Vamos a ver una extrapolación más y después vemos el ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer la misma extrapolación, vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos recién. No vamos a cambiar las cosas que tienen probabilidad 1 y vamos a hacer que las cosas tengan tendencia a 0. ¿Sí? Esto es todo lo que ya escribimos. ¿Sí? Esto es todo lo que ya escribimos. Si tenemos un activo se mueve de esta manera, un bono que se mueve de esta forma, lo que nos conviene es hacer este cambio con doble demonio, que el tita de t sea esta cosa particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacemos este cambio, el diferencial de S nos queda así, el diferencial de Z nos queda acá, y si pensamos doble demonio en un proceso browniano, esto desaparece por todas las cuestiones que comentamos. ¿Me siguen? Una cosa antes de avanzar, fíjense que el cambio que hacemos en la tendencia, así expresado, nos quedó más sencillo, más intuitivo. Agarro la tendencia del activo, le resto la tendencia al bono, o sea, le resto la tasa y lo divido por el signo. ¿Sí? Bien. Les di la respuesta. Bueno, esa es la pregunta. ¿Recuerdan? Ahora vamos a pasar a hacer la analogía con los árboles multinomiales. ¿Sí? ¿Recuerdan? Si teníamos 3 estados, ¿qué necesitábamos? Para replicar 3 activos. Si teníamos 4 estados, necesitamos 4 activos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un proceso browniano y necesitamos un activo y un bono. ¿Sí? Si tenemos 2 procesos brownianos, ¿qué creen que vamos a necesitar? Y acá sería tirar a pegar o recordar lo que leyeron hace 30 segundos. O leer lo que tienen ahí. Si tenemos 2 procesos brownianos en vez de 1, ya no vamos a necesitar un activo y un bono, vamos a necesitar 2 activos y un bono. Si tenemos 3 procesos brownianos, ya no vamos a necesitar 3 activos y un bono. ¿Sí? O sea, si tenemos 3 procesos brownianos, necesitamos 4 cosas. 3 activos y un bono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos 3 necesitamos 4. ¿Por qué no 3? La respuesta está acá. Fíjense que acá tenemos cambio en tiempo y cambio en el proceso browniano. ¿Sí? O sea, cuando pasa el tiempo pues, cambian 2 cosas. Cambia el tiempo y cambia el proceso browniano. Y es como que hay 2 cosas para emular, entonces necesito 2 activos. Cuando tengo 3 procesos brownianos, cambian 4 cosas. El tiempo y 3 procesos brownianos. Cuando hago los teoremas de Ito y demás, me quedan 4 términos. Me quedan el término del cambio del tiempo y me quedan el cambio los 3 términos del cambio de los 3 procesos brownianos. Me quedan 4 términos, entonces necesito 4 cosas. Por eso es siempre 1 más que la cantidad de procesos brownianos que tengo. ¿Se entiende? ¿Siguen? Bueno, acá la única complicación que hay es que se agregan subíndices y nada más. Después es lo mismo. La fórmula es clara. Es engorrosa, pero es lo mismo. Vamos a ver qué dice esta fórmula. Tenemos n activos, ¿sí? De i igual 1 hasta n. Antes teníamos uno solo, ahora tenemos n. ¿Sí?
Entonces, el cambio en el activo I tiene una tendencia que la llamamos muy. En vez de llamarle muy, le llamamos muy porque tenemos n activos, entonces le ponemos un supraíndice por ese I. O sea, lo mismo que esta fórmula, nada más que sin el supraíndice, porque acá no necesitamos hacer referencia a qué activo, sobre qué activo estamos hablando. ¿Me siguen? Por cambio el tiempo más, acá teníamos sigma por S por W, o lo podemos escribir S por sigma por W, ¿sí? Ahora ya no es que tenemos un proceso browniano, tenemos N, ¿sí? Entonces, le incide no solo un proceso browniano, sino que le inciden N procesos brownianos. Entonces, con esta sumatoria, lo que estoy recogiendo es cuánto le incide el primer proceso. Justo acá se me tapó el supraíndice, pero es J. ¿Cuánto le incide al activo 1 el primer proceso browniano? Esto es el sigma 1, 1. ¿Cuánto le incide al activo 1 el segundo proceso browniano? Esto es el sigma 1, 2. ¿Sí? ¿Cuánto le incide al activo 1 el enésimo proceso browniano? Eso es el sigma 1n. Y después lo mismo con el segundo activo. ¿Sí? 2,1, 2,2, 2n. Así hasta el enésimo. ¿Se entiende? Es la misma fórmula que antes, nada más que ahora, como tengo n procesos brownianos, voy a poner n sigmas acá. ¿Me siguen? Bien. Y esta ecuación en realidad nos representan n ecuaciones, una para cada uno de mis n activos. ¿Me siguieron? El BDT es el mismo bicho, no pasa nada acá. Yo tengo n procesos brownianos, ¿sí? J va de 1 a n. Lo que voy a hacer es agregarle una tendencia a cada uno. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué cuenta voy a hacer para calcular qué cosa le tengo que agregar a cada proceso browniano? La misma. Ahora, en realidad esto esconde que en realidad esta cuenta ahora es matricial. ¿Sí? Mu, que ese es el vector de n mu que tengo. ¿Sí? Este mu de t, perdón, vamos acá. Este tita son los n titas que tengo en realidad. ¿Sí? Este mu son las n mu que tengo para los n activos. ¿Sí? La r es una sola, le resto a cada mu, le resto la misma r. ¿Sí? Y lo divido por sigma. O sea, agarro todo el vector de mu, que tengo n filas. Y le resto, si se quiere podemos escribirlo así, un vector donde tengo la r repetida. ¿Sí? Y a todo esto, lo que digo es lo divido por sigma. ¿Qué es sigma? Pero tenemos un botón. Exactamente, es una matriz sigma. ¿Sí? Tengo n, porque a cada activo le inciden n procesos brownianos, por n, porque tengo n activos. Tengo una matriz de sigmas. ¿Sí? Entonces, cuando digo divido por sigma, lo que digo es agarro la matriz de sigma, ¿sí? Y la divido en esta ecuación. ¿Sí? La invierto y la multiplico. ¿Se entiende? O sea, voy a tener un tita para cada proceso. Exactamente. Fíjense que en la misma cuenta que hacíamos acá,
me quedó expresada igual, lo único, bueno, ojo, esto es matricial. Y conceptualmente lo que estoy haciendo es agarro la tendencia de los activos, le resto la tendencia del bono y lo divido, entre comillas, por las volatilidades. ¿Me siguen? Una pregunta. Sí. La matriz de mu, o sea, te da... Mu es un vector. Porque tengo 1 por cada activo. Claro, Sí. bueno, el vector de mu menos el vector de la tasa del bono dividido una matriz. Sí. Pero ¿cómo lo divido? Es, cuando divido por la matriz lo que hago en realidad es invertirla y multiplicar por la matriz Cuando inversa. invertís te va a quedar... O sea, con esto quiero decir multiplico por la matriz inversa. Agarro la matriz de sigmas, claro. la invierto y hago esto por la matriz. Ah, me quedó al revés la dimensionalidad. Claro, eso como... ¿Perdón? Sería así. Mu menos el vector de R. Todo esto por la matriz de sigma al menos 1. Eso era lo que me preguntabas. Sí, lo escribí al revés. ¿Me siguen? Bien, ¿por qué creen que hice esto? ¿Qué creen que se consigue con este cambio? Lo mismo que antes. Todas las zetas ahora, ¿sí? Todas las zetas ahora son martingalas con este cambio. ¿Sí? Que esto es lo mismo que buscábamos cuando trabajamos con los árboles multinomiales. ¿Sí? Con este cambio es cuestión de hacer las cuentas y demás. El que no las quiere hacer simplemente me cree. Con este cambio lo que ocurre es lo mismo de siempre. Cada activo termina teniendo tendencia R y Z termina teniendo tendencia 0. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguieron? Y lo que ocurre es lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos la misma ecuación que partía de la verdad, es decir, el payoff en términos de bonos lo podemos conseguir a partir de el valor inicial de la estrategia en términos de bonos, más cuánta plata voy ganando por la tendencia de cada activo en cada momento en términos de bonos. Ahora ya no es un activo, sino con los N que tengo. ¿Sí? Y lo que hago es, bueno, quiero hacer desaparecer todo esto. ¿Cómo hago? Trabajo con las probabilidades en donde supongo que este doble demonio es un proceso organiano. ¿Por qué? Porque si supongo eso, esto que está acá desaparece. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el razonamiento. ¿Sí? Y esta es la forma de extrapolar para cuando tenemos las constantes que en realidad se transforman en variables en el tiempo, cuando ya no tenemos un activo sino que tenemos n activos. ¿Sí? El razonamiento es, no puedo poner un lambda acá porque cambiaría las cosas que tienen probabilidad 1 y tengo que agregar una tendencia acá que haga que z no varíe. ¿Por qué? Por esto. ¿Y cómo se hace? Así. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Esto se los expliqué intuitivamente. Yo ahora voy a ir al ejemplo.
¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo relativamente sencillo. Acá lo que les dejé es una reseña metodológica en el sentido de bueno, todo lo que vimos en su momento en relación a teorema de Girsanov, teorema de representación de Martingala, teorema generalizado de Ito, se puede generalizar para cuando tenemos n dimensiones, o sea, cuando tenemos n procesos brownianos, ¿sí? Se puede generalizar para cuando tenemos el teorema generalizado de Ito, también se puede generalizar, queda así. El teorema de Girsanov se puede generalizar para cuando tenemos no un procesor browniano sino n, y para cuando θ no necesariamente constante sino que es variable, ¿sí? No me quiero meter en detalles, pero todo lo que sustentaba los razonamientos intuitivos que hicimos antes se puede generalizar para cuando tenemos no uno sino n proceso browniano y para cuando las cosas no son constantes sino que son variables. Y acá está cómo se generalizaría. ¿Sí? No me quiero meter en la fórmula, quiero ir al ejemplo para corporizar esto que estuvimos viendo. ¿Preguntas hasta acá? Más allá de que están atemorizados. El psicólogo no puedo funcionar, soy más psicólogo. Por cualquier otra cosa. ¿Alguna pregunta? Creo que lo que mejor podemos hacer es ir al ejemplo. ¿Sí? Esto se los voy a estar pasando a la brevedad. Intentemos perder el menor tiempo en anotar la fórmula posible. Anoten todo lo que quieran, ¿sí? Pero intentemos anotar el concepto más que las cosas. Con la fórmula ahora se las paso. ¿Sí? Lo que digo es, tenemos dos activos. ¿Sí? El activo ST, que se mueve como siempre, nada más que acá escribí mu S y sigma S en vez de mu y sigma, y acá en vez de escribir WDT supra S, en el sentido de este es el proceso browniano del activo S. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo, tenemos otro activo que lo llamamos IDT, que tiene un mu I, un sigma I y un WDI. ¿Sí? Este es el modelo más sencillo que se nos hubiera ocurrido si trabajábamos con dos activos. Bueno, en vez de uno tenemos dos. Y hacemos todo lo mismo, nada más cada uno con su mu, con su sigma y con su W. ¿Me siguen? Y lo de siempre, tenemos un BDT. Acá le puse B0, nunca le pongo B0, le pongo 1 acá directamente. Para no confundirlos. Déjenme cambiar ahí. El BDT es la misma cosa de siempre. ¿Sí? Un bono que es igual al RDT. En vez de tener un activo tenemos dos. Eso es lo único que cambió. Y tenemos un bono. ¿Sí? Y tenemos este payoff, que es el más sencillo que se me podía ocurrir. ¿Sí? Así como el primero que vimos en su momento fue SDT al cuadrado, ahora el payoff que vamos a evaluar es SDT al cuadrado más, está mal eso, IDT al cuadrado. ¿Sí? O sea, agarro lo que vale S en T mayúscula, agarro lo que vale I en T mayúscula, lo sumo y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? IDT. ¿Sí? Una aclaración antes de seguir.
Primero se lo voy a decir conceptualmente y dentro de 5 minutos cómo lo traducimos esto matemáticamente. En general, a ver, yo siempre les digo, cuando vemos una fórmula así, lo que tenemos que ver es cómo se construye esto con un Excel. Cómo se construye esto con un Excel, o bien esto con un Excel, ya lo vimos. Es cuestión de simular un proceso browniano, poner una columna de proceso browniano, una columna del tiempo, y tengo una columna de esto y una columna de esto. ¿Sí? Acá tengo W supra S y W supra I, son dos procesos brownianos distintos. ¿Sí? O sea, hago una simulación del proceso browniano S y hago otra del proceso browniano I. ¿Sí? Son, así como lo estamos planteando, serían dos procesos brownianos totalmente independientes uno de otro. ¿Sí? Lo que pase con el primero no me importa nada, en relación, no me incide en nada en relación a lo que le va a ocurrir al segundo. ¿Sí? Por ende, lo que pase con el primer activo no incide en relación a lo que pase con el segundo activo. ¿Me siguen? ¿Sí? Esto en general no es lo habitual. ¿Sí? Las cosas en general suben o en general bajan. ¿Sí? O sea, las cosas tienen cierta correlación que no estaríamos capturando si lo pensamos linealmente tal como lo estamos definiendo. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir, y en un ratito vamos a ver cómo lo hacemos matemáticamente, es que entre este bicho que está acá y este que está acá hay una correlación igual a ρ. ¿Sí? Vamos a simular este WDS y este WI. Eso es un ρ. Este WDS y este WI de forma tal de que tengan una cierta correlación ρ que introducimos a este margen, no sé, 80%, la que establezcamos. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Me siguen? No les estoy diciendo cómo, lo que digo es este WDS y este WDI tenemos que lograr que estén correlacionados en ρ. Entonces hagamos de cuenta que ya lo conseguimos en el principio. Ahora les voy a contar cómo lo hacemos. Bien. Si no suponemos que hay alguna correlación, el modelo no es real o no es completo. O estaríamos suponiendo algo particular, que es que la correlación entre ambos es cero. ¿Sí? Entonces no, supongamos que es ρ y ahora vemos cómo hacemos para que efectivamente tengan una correlación de ρ. Cuando digo cómo hacemos, es cómo hacemos para poner eso en un Excel. ¿Sí? Para que en un Excel me salgan dos W correlacionados. Pero entonces en el gráfico los procesos pasarían a estar relacionados. Exactamente. Si ponerle ρ fuera 80%, yo tendría gráficos de este tipo. Este sería el WDS y este sería el WDI. Y si fuera 100%, este sería el WDS y este sería el WDI. ¿Sí? Y si fuera menos 1, sería exactamente el espejo opuesto. ¿Ahora alguien tiene? Menos 20 pasa. Ok. Bueno, acá lo que hice fue desarrollar el cuadrado. El pedido que tenemos que evaluar es s de t al cuadrado más i de t al cuadrado más 2s por i. ¿Sí? Me quedaron 3 payoff. ¿Sí? Los puedo evaluar por separado, esos 3 payoff. Ahora los dos primeros ya los evaluamos en el pasado. S de t cuadrado ya lo evaluamos. Y lo evaluamos justamente en este mercado. Bueno, decíamos, bueno, si estamos en un mercado así, entonces S de t al cuadrado vale esta cosa que está acá. S de t minúscula al cuadrado por E a la R más sigma cuadrado. En este caso el sigma
sub S, I más sub S al cuadrado, por T menos T. ¿Sí? Ustedes me preguntarán, che, pero no incide en nada el hecho de que exista este otro activo y que este esté correlacionado con este. Eso ya podía pasar antes, cuando evaluábamos trabajando con un activo y un bono. Capaz que este activo estaba correlacionado con la temperatura que hacía en Bangladesh. Y no importa. ¿Sí? Lo importante es que trabajando con este activo y este bono, si no vale esto, se haga un arbitraje. ¿Sí? Entonces no me importa con qué cosas externas está correlacionado esto. Si el activo se mueve así, el bono se mueve así, si no vale eso, hay arbitraje. Eso ya lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo con el activo I. Ah, me equivoqué. Este es I de T. Si miramos esto, que está acá, tenemos también el mismo modelo de siempre. Tenemos un activo que se mueve como siempre, nada más en vez de llamarlo S lo llamamos I. Un bono que se mueve como siempre y ya lo evaluamos esto. I de T elevado al cuadrado, I de T minúscula elevado al cuadrado, por E elevado a la R más sigma I al cuadrado por T menos T. La misma fórmula que vimos en la primera clase de evaluación de derivados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único complicado es evaluar el tercer payoff. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar este tema. ¿Cómo hacemos para que estos bichos tengan una correlación de ρ? ¿Sí? ¿Cómo es que se hace? Vieron que para simular W lo que hacemos es simular delta W. ¿Sí? Vieron que para simular W lo que hacemos es simular delta W. Entonces lo que decimos es, bueno, delta WS, para simular delta WS lo que voy a hacer es simular un delta W1. Me voy a armar un nuevo proceso browniano que lo llamo W1 y digo, el delta WS es igual al delta W1. O sea, esto que estoy haciendo es redundante. Pero me queda bien, porque lo que voy a hacer con el segundo proceso browniano, el que me incide acá, el delta WI, lo que voy a hacer es que sea, déjenme lo escribirlo acá, el delta WI, que sea A por el delta WI, o sea A por delta W1 más B por el delta W2. ¿Sí? O sea, me invento dos nuevos procesos brownianos. Un delta W1 y un delta W2. ¿Sí? Lo que digo es, el primero que tenía, el WS, digo, delta WS es igual al primero, delta W1. Y el segundo que sea un cachito delta W1 y un cachito delta W2. ¿Se entiende? Si la correlación fuera 100%, ¿qué pondríamos en A y en B? A1. B0. Bien. Entonces Sí. nada más estás cambiando en el primero la nomenclatura y en el segundo sería el rho, o sea, como... Claro. Si la correlación fuera 0, ¿qué pondrían? 0 y 1. Si la correlación fuera 0,3, ¿qué pondrían? 0,3, 0,4. Bueno, casi. ¿Sí? Por un lado acertaron. ¿Sí? Lo que hay que poner acá es ρ. ¿Sí? Y acá hay que poner, el razonamiento está bien, hay que poner el complemento de ρ. ¿Sí? Ahora lo que se pone, y ahora voy a explicar por qué, en realidad no es 1 menos ρ, sino que es raíz de 1 menos ρ cuadrado, delta W2.
Fíjense que nosotros teníamos que descubrir dos incógnitas, el A y el B. ¿Sí? Y lo que tenemos son dos condiciones. Una condición es que la correlación entre delta WI y delta WS, ¿cuánto tiene que ser? Rho. Bien. Y tenemos otra condición más. Varianza de delta WI, ¿cuánto tiene que ser? W es un proceso browniano. ¿Sí? La varianza, cuando tomamos un proceso browniano, tomamos la diferencia. La varianza de la diferencia, ¿cuánto tiene que ser? La varianza del delta W, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Es una de las 4 propiedades del proceso browniano. La varianza de la variación de W, ¿cuánto es? Exactamente. Delta T. ¿Sí? Estas son las dos condiciones que tiene que cumplir el A y el B. Con respecto a esta, postulamos A tiene que ser igual a ρ, sí, habría que demostrar esto. Vamos a lo segundo. La varianza de delta WI tiene que ser delta T. Tenemos A por delta W1 más B por delta W2. ¿Sí? ¿Cuánto es la varianza de todo esto? Tenemos constante al cuadrado por varianza de esto, más constante al cuadrado por varianza de esto. ¿La varianza de esto cuánto es? Lo de cada delta W, delta T. Me queda A cuadrado por delta T más B cuadrado por delta T. Conclusión, A cuadrado más B cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Para que se me cumpla esto que está acá. ¿Sí? De ahí es que me sale que el complemento lo tengo que calcular como raíz de 1 menos r cuadrado, no como 1 menos r. ¿Sí? Los cuadrados tienen que ser igual a 1, no la suma de las ponderaciones. Porque si no, no me pasaría esto. ¿Se entiende? Bueno, entonces lo que digo es delta WI es igual a ρ por delta W1 más raíz 1 más r cuadrado por delta W2. ¿Sí? Y así conseguí que los dos procesos brownianos S e I estén correlacionados. Me inventé dos independientes e hice combinaciones lineales. ¿Se entiende? Conclusión, donde teníamos el proceso original y teníamos W de T supra S, puse W de T supra 1. ¿Sí? Y donde acá teníamos W de T supra I, puse el ρ por W de T supra 1 más sigma I raíz de 1 menos r cuadrado W de T supra 2. ¿Sí? Sí. Sí, estoy tratando de... Bueno, es ahí, ok. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Después acá lo que hago es tomo esto, aplico el teorema de Ito, ¿sí? U más 1 medio sigma cuadrado. Tomo esto, aplico el teorema de Ito,
Ahora tengo dos procesos de reunión, así que tengo que hacer la parte de W, la tengo que hacer dos veces, una para el primer W, otra para el segundo. ¿Sí? Después compruébenlo. Ah. Vamos a ver, por ejemplo, la parte de tendencia. ¿De dónde nos surge? Tenemos el MUDI este. ¿De dónde surge? Surge el agarrar y derivar I con respecto al tiempo. Me cayó el MUDI. ¿Sí? Es este MUDI que está acá. MUDI me cae acá. Y después tengo un medio, la derivada segunda con respecto al primer W. ¿Sí? Me cae sigma I por rho, sigma I por rho. Me queda un medio, sigma I rho cuadrado. Sigma I cuadrado, rho cuadrado. ¿Sí? Y después, un medio, la derivada segunda con respecto a esta parte. Sigma I raíz de 1 menos rho cuadrado, sigma I raíz de 1 menos rho cuadrado. La raíz se me va, me queda sigma cuadrado, 1 menos rho cuadrado. ¿Me siguen? Rho cuadrado, 1 menos rho cuadrado, me desaparece, me queda solo sigma I cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, recién ahora acabo de volver a la quedan 4 minutos. Vamos a ver qué podemos hacer. Acá hacemos lo de siempre. Bueno, tenemos que agregarle algo a W para que acá, ¿qué es lo que me tiene que dar? R. Y acá me tiene que quedar R. ¿Sí? Ese es el truco. ¿Sí? Si se fijan, es simplemente hacer el despeje. Lo que le tengo que agregar a W1 es este θ 1, que esto es lo mismo de siempre. Esta parte es la misma de siempre. O sea, el W que tenemos que inventar es este, para que me pase lo que queremos que nos pase. Y o sea, esto que está acá nos queda lo mismo de siempre. Mu más un medio, sigma cuadrado menos R. Ahora fíjense que cuando yo pase esto para acá y me quede diferencial de W1 igual diferencial de W monio menos una cosa, esa cosa no solo me va a influir acá adentro, sino que también me va a influir acá adentro, porque acá también tengo el diferencial W1. Entonces también me va a aparecer el menos θ acá, y por ende, lo que yo le agregue a este me tiene que cancelar todo lo que me queda acá. ¿Se entiende? Entonces, el θ2 que tengo que agregar para que se me termine cancelando todo lo de abajo es esto que está acá. ¿Sí? Que es lo mismo de siempre, mu I más un medio sigma cuadrado I menos R, y se me agregó esta cosa que está acá. ¿Sí? Esta cosa que está acá, de nuevo, ¿de dónde viene? De que cuando yo acá reemplace diferencial W1 por diferencial W monio 1, se me va a agregar una tendencia más por acá. ¿Sí? Y eso también lo tenemos que cancelar por acá. ¿Me siguen? Bueno, y si no es, fíjense que si hacemos estos dos cambios, acá me queda R y acá me queda R. En el primero me queda R, en el segundo me queda R. ¿Sí? Sí. Me pasa lo mismo que me pasaba en el modelo viejo. ¿Sí?
Y después lo que tenemos que hacer es el mismo cambio que hacemos siempre. Donde acá dice WT de S, lo tenemos que expresar en términos del W demonio que nos queda. ¿Sí? Perdón, donde acá dice WT1, lo tenemos que expresar en función del W demonio 1 que nos queda. ¿Sí? Es el W, no sé, este tita lo paso para acá y nos dice W1, ponemos lo que nos queda acá. Lo mismo de este lado, este tita 2 lo pasamos para acá y lo que nos queda lo ponemos acá. ¿Sí? Si hacemos todos esos cambios, nos va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Que lo que nos quedó es de este lado lo mismo que lo que nos quedaba en el viejo modelo, R menos 1 medio sigma cuadrado. ¿Sí? Y de este lado también nos quedó lo mismo que lo que nos quedaba en el viejo modelo, R menos 1 medio sigma cuadrado, en este caso sigma de S, en este caso sigma de I. ¿Sí? Y la única diferencia es que, bueno, como teníamos cierta correlación, el sigma por WI nos quedó descompuesto en estas dos cosas. ¿Sí? Bien, acá lo único que hice fue hacer desaparecer la parte de abajo, borré pizarra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Al menos les quiero contar cómo termina la película, porque ya termina. Y en todo caso lo repasamos la que viene, por las dudas. Yo vengo el martes que viene, no vengo el viernes. ¿Sí? Así que lo vemos el martes que viene. Ya tenemos, ¿cómo tenemos que pensar? A los dos activos con probabilidades Q. Al primero lo tengo que pensar así, al segundo lo tengo que pensar así. Ok, lo único que tengo que hacer es la cuenta de siempre. ¿Sí? Esto que está acá. Payoff, que tengo que evaluar. En realidad el payoff es 2SI. Lo que voy a evaluar, porque lo mismo es S por I. Divido mono por valor de mono, esperanza según Q. Cuando hay esperanza según Q, es esperanza pensando en estas dos cosas. ¿Sí? Donde dice S, ponemos esto, pero como siempre, saltando desde T minúscula hasta T mayúscula. ¿Sí? Y donde dice I, ponemos esto, pero como siempre, saltando desde T minúscula hasta T mayúscula. ¿Me siguen? De hecho, lo vamos a ver todo porque ya terminamos. Ya pasó lo más fácil, lo más difícil. Lo más difícil. ¿Sí? Ah, y otra cosa, donde dice B a la menos 1T, dice lo de siempre. Lo pasé para acá afuera y me quedó el E a la menos RT menos T. ¿Sí? Bien. Lo que hago acá es, bueno, todo lo que es constante lo saco afuera de la esperanza. El S de T lo saco afuera, el I de T lo saco afuera, el E a la R menos 1 medio sigma cuadrado T menos T lo saco afuera, esto que está acá lo saco afuera, o sea, saqué afuera esto, y esto. ¿Sí? Todo lo que es constante lo sacamos afuera de la esperanza. Listo. Por esto ya no tenemos que hacer problemas, solo tenemos que calcular la esperanza de esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Y esto ya se parece bastante a las cosas que le calculábamos esperanzas antes. Nada más que nos quedaron dos procesos brownianos, no uno. El paso final. Bueno, miremos lo que nos queda un segundo. Teníamos este sigma de S por variación de W1. Este sigma de I por ρ por variación de W1. Y este sigma de I por raíz de 1 al ρ cuadrado por variación de W2. ¿Sí? Eso es lo que nos quedó acá. Sigma de S por variación de W1, sigma de I, variación de W1, sigma de I, variación de W2. ¿Sí? Fíjense el paso que hice acá. Lo que digo es,
calculo la esperanza de todo lo que tiene W1 por un lado, calculo la esperanza de todo lo que tiene W2 por el otro. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Exactamente. Este paso es válido solo si esta variable aleatoria es independiente de esta variable aleatoria. Y justamente los W1 y W2 los construimos de forma independiente. Por eso pudimos hacer ese paso. ¿Sí? Y ahora nos quedó el mismo problema que teníamos siempre. Esto que está acá es fácil. E elevado a una constante por proceso browniano. El exponente este es normal, con media cero y con varianza igual constante al cuadrado por t menos t, podemos aplicar la fórmula de siempre para evaluar esto. E a la media del exponente más un medio de la varianza. ¿Sí? Y acá también, ¿no? Porque al fin y al cabo la constante que multiplica la variación de W es esto que está acá. ¿Sí? Sigma S más sigma I por ρ. ¿Sí? Nos quedó E a la una normal con media cero y varianza igual constante al cuadrado por t menos t. ¿Sí? Sabemos evaluar también eso, sabemos calcular esa esperanza. E a la media más un medio de la varianza. Hacemos las dos. No queda así. ¿Sí? Esto que está acá nos quedó tal como estaba. Por este lado nos queda E a la media, 0, más un medio, varianza. La varianza es constante al cuadrado. Me faltó el t menos t, por t menos t. Y por este lado lo mismo. Esto es E a la media 0 más un medio, varianza. Varianza es constante al cuadrado por t menos t. Constante al cuadrado, en ambos casos me falta multiplicar por t menos t. ¿Sí? Acá también. Por t menos t. ¿Sí? Y ahí termino, ahí quedó evaluado. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo segundo, lo del final lo sacamos a los vivos, pero no. Me pasó una igual, ¿no? Sí, yo se lo mando. Okay. Bien. El martes vemos preguntas, inquietudes que puedan llegar a tener. Y si no tienen, algo se me va a seguir ocurriendo.